¿Estás pensando en ir a Islandia y todavía no sabes si coger un coche y pararte en hotel o Airbnb para recorrer la isla o por el contrario alquilarte una camper y ir a tu ritmo tranquilamente? Nosotros elegimos esta segunda opción y te voy a explicar las dudas que teníamos Marta y yo antes de empezar el viaje. Porque si es la primera vez que viajas en camper, como hicimos nosotros, hay unas cuestiones que se te van a pasar por la cabeza. Hace frío por la noche, cómo es prepararse la comida, dónde me ducho, dónde voy al baño, cómo va lo de aparcar, se puede dormir donde sea, te lo voy a explicar todo en este vídeo. Nosotros fuimos a Islandia durante 7 días y buscando por internet y recomendación de otra gente, que es exactamente lo que estáis haciendo ahora vosotros, vimos que una idea muy buena era hacerlo en camper. Uno de los puntos importantes por los que elegimos la camper era por el clima, ya que aunque teníamos muy bien planificada la ruta, no queríamos que un día hiciera muy malo y no poder ver unas cosas y como ya teníamos o un hotel cogido o un Airbnb reservado, tener que quedarnos en una zona, por lo que la camper nos daba esta movilidad tan grande de poder elegir un poquito dentro de la ruta que teníamos hacia dónde queríamos ir, si para adelante, si para atrás, dependiendo un poquito de las condiciones. Como os digo, este fue un punto muy importante, ya que al fin y al cabo nosotros elegíamos 2 horas o 3 horas antes de dormir en qué sitio lo íbamos a hacer. Otro punto importante a la hora de elegir la camper es primero saber cuántas personas vais a ir y luego también el tamaño que necesitáis. Nosotros éramos 2, cogimos una de las campers, no de las más pequeñitas que había, pero tampoco las más grandes, principalmente porque creíamos que con ese espacio iba a ser suficiente y luego también a la hora de pagar la gasolina no es lo mismo ir conduciendo una furgoneta un poquito más pequeña o pasarnos a dimensiones mucho más grandes, que el diésel allí valía muchísimo. Otro punto importante sería el dónde dormir, ya que como tal es ilegal dormir donde tú quieras y tienes que hacerlo en sitios donde sí que puedas dormir. En este caso son los campings. Como os decía, nosotros elegíamos dónde dormíamos ese mismo día. Para ver dónde dormíamos, nosotros elegimos principalmente 2 aplicaciones, una Park4Night y la otra Google Maps, mirando un poquito qué ubicaciones había cerca de nosotros. Con estas 2 aplicaciones para nosotros fue suficiente y encontramos sitios para dormir que estaban en muy buenas condiciones. Así como truquitos, lo que nosotros hacíamos al fin y al cabo era mirar las recomendaciones o algunas reviews que habían dejado personas un par de meses antes de que hubiéramos ido, fijarse bien si están abiertos, ya que nosotros fuimos en marzo y hay muchos que abren solo en verano. Y luego también ver un poquito los servicios que te ofrecen, si tienen duchas, si tienen, digamos, zonas comunes donde podéis cocinar dentro para no tener que estar metidos dentro de la camper. Hablando de los servicios, nosotros siempre miramos que tuviera ducha y baño, obviamente, y luego sí que fuimos a algunos que tenían zonas comunes. La verdad que parecía pues una especie de salón, un salón común en el que había varias mesas, varias sillas, enchufes, pues en un sitio podías cocinar, había también lavadoras, etcétera. Entonces eso también es lo que íbamos buscando, pues por no estar tanto tiempo metido dentro del coche. De las 7 noches, 5 de ellas tenían todo lo que os decíamos, duchas, baños, zonas comunes, incluso una tenía un jacuzzi. La verdad es que estaban muy bien preparados, los baños, los vestuarios, todo perfecto, y es verdad que fuimos a 2 que únicamente tenían baños y duchas, y el tema de cenar en ese caso lo tuvimos que hacer dentro de la camper. Hablando de esto, el tema de las duchas y los baños para nosotros fue una duda muy importante a la hora de hacer este viaje, porque oye, a ver si hay que compartir con mucha gente o cómo iba a ir este tema, pero nosotros nos fijamos en coger campings que no estuvieran muy concurridos y la verdad que hubo días que estábamos solos o con 1 o 2 campers únicamente. Excepto un día que aparcamos cerca del glaciar en un camping que habría 50, 60, 70 coches, pero la verdad el tema de baño y duchas estaba muy bien también. Por lo que el tema de los baños y de las duchas, que era un miedo que teníamos antes de hacer este viaje, la verdad que quedó perfecto. Cuando acabamos la semana lo hablamos y dijimos, joder, esto en verdad, pues obviamente sí que compartes con gente. En ningún momento hubo tanta gente como para decir, ostras, me quería duchar y no he podido porque tengo que esperar, tampoco. Así que por ese lado, el tema de duchas y baños, perfecto. Luego, por otro lado, el tema de dormir por la noche, si hacía frío o no, la verdad que nosotros no pasamos ni una pizca de frío. Teníamos el colchón y luego teníamos 2 edredones. Es verdad que hay una calefacción que tú pones por la noche, nosotros sí que la pusimos un par de días que quizás hacía un poquito más de frío, la pones al mínimo o la subes, depende también pues el frío o el calor que tengas, pero como tal, ningún día pasamos frío, ninguno. Incluso hubo uno que tuvimos que apagarla al 0 porque de verdad que teníamos calor. Por lo que el otro punto importante de si se pasa frío durmiendo, la verdad que no. Hay que decir que la camper tenía calefacción. Hay algunas empresas de alquiler que te alquilan la camper y tienes que fijarte bien porque hay unas que no tienen calefacción. Entonces ahí yo no iría sin una camper sin calefacción, eso fijo. Porque a veces sí que hacía frío a la hora de comer o tal, mientras comías o mientras te cambiabas, pues oye, la pones 5 minutitos y no es lo mismo cambiarte de ropa calentito que estar a 3 grados. Eso está claro. Luego, otro punto importante es un poquito el tema de organizar todo lo de dentro. La verdad que la cama se doblaba hacia un lado, quedaba como una especie de asiento donde comías, luego tenías una mesa.
perfecto. Es verdad que era un poco rollo porque tardabas unos 4 o 5 minutos en montarlo todo, pero bueno, está claro que si tienes el coche y donde duermes en el mismo sitio, pues algún impedimento ibas a tener. Pero una vez te acostumbras y le coges el truquillo, en menos de 5 minutos lo tienes hecho. Volviendo al tema de los campings, es verdad que hay que pagarlos, obviamente tú has alquilado la camper tu semanita, vas a pagar la gasolina de la semanita, pero también cuenta que dormir en estos campings vale dinero. Así, otra cosa mayor es que se me viene a la cabeza, es verdad que por ejemplo las carreteras, que sepáis que únicamente se puede ir a 90 km por hora, hay bastantes radars y la verdad con lo bonito que son todos los paisajes no hace falta ir rápido porque bueno, vas a llegar y aparte si te hace malo, ninguna carretera va a estar para ir a 90 cuando nieva o cuando esté granizando, que por suerte a nosotros no nos pasó. Pero es verdad que hay muchísima gravilla a veces en la carretera, por lo que cuando alquiléis una camper o un coche o lo que sea, sí que os recomiendo que cojáis un seguro un poquito alto, de que te cubra chinazos, te cubra un poquito las ruedas, etcétera. Nosotros es verdad que cuando devolvemos la camper nos dijeron que todo estaba perfecto, sin problema, pero tenerlo en cuenta. Y estas son un poquito las preguntas que nosotros teníamos antes de hacer el viaje, ahora respondidas una vez ya hemos vuelto. Si tenéis alguna duda más nos lo podéis escribir y tanto Marta como yo las miramos y os los respondemos un poquito de la manera en la que lo hicimos y si podemos ayudaros, pues perfecto. Pero como resumen, yo creo que sí que merece la pena hacer el viaje en camper. Uno de los puntos importantes es, como os decía, el tema de tener esa libertad, de poder un poquito cambiar para arriba, para abajo, el plan que quieres hacer sin estar atado a un hotel o a un Airbnb. Y la verdad que es otra experiencia que hacer. Nosotros es la primera vez que dormimos en una camper durante 7 días. Ha sido cómodo, la cama ha estado bien, no es que digas estoy durmiendo en un sitio que me va a doler la espalda. Así que nada, espero que os haya servido. Y como dice Marta, que no sé a quién se lo ve, un like y una suscripción se agradece un montón. Nos vemos en otro vídeo.